La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos televidentes, amigos cercanos de Familia Santuario de la Vida, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy Francisco Zamora y me acompaña Violeta de Zamora. Y juntos, como ya hace muchos años, queremos hacer una nueva entrega del programa La Familia Santuario de la Vida. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar, Viol? Un programa muy interesante, Francisco, como son los diálogos internos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se utilizan? ¿Lo estamos haciendo en positivo o en negativo? Creo que es un programa de mucho interés y de mucha ayuda para las parejas, los hijos, las ¿Qué te familias? llama la atención? Y de una vez invitarlos a traerlos al programa, queridas familias. Miren ese dibujo. ¿Qué te llama la atención de ese sitio abierto, Viol? Imagínate tú que ahí están los diálogos internos. El ser humano debe meterse dentro de sí mismo para saber procesar qué tipo de diálogos utiliza cada día en su vida. De hecho, entonces, quiere decir, el diálogo es una plática, es una conversación, es una comunicación de dos o más personas. Entonces, pero aquí lo interesante es que es un diálogo no con otra persona, sino básicamente es un diálogo con uno mismo. Por eso nuestro objetivo de esta entrega, es una serie de entregas, es que ustedes y nosotros interioricemos con ustedes, descubramos y reflexionemos en nuestros sentimientos y en nuestras actitudes, cómo nos afectan y cómo le afecta a los que nos rodean, porque esto es interesante, pero no caemos en cuenta, es bien inconsciente. O sea, dentro de nosotros está habiendo un diálogo continuo, pero no estamos conscientes de él. Y por otro lado, tomar conciencia de que hay efectos negativos y hay efectos positivos en esos diálogos. Y esto nos tiene que llevar a comprender que es importante pasar a lo positivo y no quedarnos en lo negativo para alcanzar lo que se llama un diálogo liberador. Es decir, yo no puedo evitar tener diálogos, usted no puede evitar tener diálogos internos. Lo que sí podemos lograr es que el diálogo interno sea liberador, es decir, que nos lleve a una vida plena, más plena cada vez y sobre todo de mayor calidad. Así es, Francisco. Interesante porque si ustedes ven, ¿qué es el diálogo? Interesante lo que dice Marta Zambrano. Es una española, una psicóloga española, Marta Zambrano. ¿Qué dice? La historia no es sino un diálogo, bastante dramático, por cierto, entre el hombre y el universo. Muy profunda la definición. Muy filosófica Marta Zambrano, queridas familias. Pero vean ahí la figura, hay una mujer, una joven que está frente a su vida, frente a su destino, o yendo más a fondo frente a su historia. Y usted y yo tenemos una historia, todos los seres humanos tenemos una historia. Las parejas tenemos una historia, las familias tenemos una historia.
No hay ser humano que no tenga historia. De lo más grave que le puede pasar a un ser humano es que sea anhistórico, que no tenga historia. Entonces necesitamos saber quiénes somos, dónde nacimos, cuándo nacimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ese es un poco como el drama de la vida. Por eso Marta Zambrano dice, es un diálogo dramático. ¿Dramático entre quién? Entre nosotros, o sea, el ser humano, el hombre y la mujer. Y el universo, interesante. Claro, cuando yo he visto el otro día una foto que alguien tomó desde el espacio y la Tierra se ve como un grano de sal, y todo el universo negro al fondo, y el resto de lo que es el sistema solar, la Tierra un grano de sal, y el resto es vastedad. La pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Me acuerdo del Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Ese diálogo con el universo adquiere, y nos vamos sintiendo chiquitos, pequeños, pequeñísimos, ínfimos. Sin embargo, después en esa misma foto, en ese video aparece el microcosmos, o sea, el ser humano visto hacia el interior del mismo. Y entonces empieza a aparecer la célula, los átomos, los organelos de las células, y de pronto aquel ser humano que estaba en potencias de 10 hacia arriba, ahora tiene potencias negativas hacia abajo, y establece el equilibrio. Es decir, qué interesante estar en medio de ese universo que es macro hacia arriba y es micro hacia adentro. Y yo de testigo, dialogando con el universo. Bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿A dónde? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me cuestiona realmente, verdad? Porque es una interrogante, es un cuestionarnos constantemente en la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Ese es un diálogo interno muy hermoso que yo como mamá me puedo hacer, o como mujer. Y que ¿Qué te estoy haces haciendo? continuamente, pero no estás consciente. No, así es, por eso es un diálogo liberador, que me libera. ¿Quién soy yo? En mi diálogo interno, ¿para qué estoy en la tierra? Es liberador, Viole, cuando sabes y tienes respuesta. Sí. Pero no es liberador cuando no tengo respuesta. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿y usted para qué está haciendo aquí? A saber. O porque mi papá y mi mamá se juntaron y aparecí yo. Sí. ¿Verdad? O como mirábamos en una entrega anterior, porque soy así y ya. Sí. Estoy aquí porque, bueno, porque en Guatemala, porque en Ciudad de Guatemala, porque en el centro de América, porque en el siglo XXI, etcétera, porque en la posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces es interesante esta introducción que vemos del diálogo interno. Por eso nos ha parecido interesante, familias y queridos televidentes y amigos del canal que sintonizan este programa. Nos ha parecido interesante entrarle a este tema de diálogos internos. Se ve muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Cuando yo me cuestiono quién soy yo, qué estoy haciendo aquí en la tierra, por qué fui llamada a tener el papel de mujer, de esposa, de madre, cuñada, etcétera. ¿Cuál es mi rol en la humanidad? Tu profesión, ¿verdad? Mi profesión, tu tarea. ¿Cómo veo mi camino? ¿Cómo veo mi destino? ¿Cómo veo mi vida? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo lo acepto? Eso ya es un diálogo interno profundo, liberador, que debe estar marcado de una respuesta, Francisco. Interesante. Veamos entonces qué es un diálogo interno. Entramos por lo primero. Y dice, usted está leyendo que es una conversación mental. O sea, que es una conversación con nuestra mente. Consigo mismo, con incontrolada. No la puedo controlar. Santa Teresa decía que la mente es la loca fuera de casa. O sea, no podemos controlar a nuestra mente. Nuestra mente nos traiciona o se va para donde ella quiere. Pero además de ser incontrolado, esa conversación mental es constante con nosotros mismos. Es decir, cuando no estamos con nadie, estamos platicando con nosotros mismos. Claro, antiguamente yo me asustaba si alguien de pronto aparecía hablando solo en la calle, y este tiene un trastorno mental. Sí. Hoy ya no, porque hoy todos van hablando en el celular, ya desaparecieron las enfermedades mentales gracias al celular. O sea, es común que hayan 20 gentes que van hablando 20 a saber, cibernéticamente con alguien lejano, electrónicamente. Pero es algo así parecido. Vamos hablando con nosotros mismos, vamos chateando con nosotros mismos para que todo el mundo me comprenda. Y de lo cual podemos o no tener conciencia. O sea, yo puedo caer en cuenta o puedo no darme cuenta que estoy dialogando conmigo mismo. Bueno, interesante definición. Y esto nace de una necesidad, como estamos leyendo, que tenemos todos los seres humanos, primero de reafirmar nuestro pensamiento. O sea, tenemos que estar constantemente... tengo que hacer esto, tengo que ir a tal lado,
Es decir, nadie aparece por aparecer, nadie sale a la calle por salir, o sea, sería muy ocioso. Nadie está de pronto en casa haciendo algo por hacer, sino que está reafirmando un pensamiento, un objetivo, la idea que tiene de sí mismo, de quién soy yo, o del mundo que me rodea. Bueno, interesante porque el dibujo me encanta, es una manera de ver de más a menos o de menos a más nuestro pensamiento. Y es interesante entonces cuando a través del análisis existencial o estructural del yo, ¿verdad? Cómo está formado nuestros 3 estados del yo, que lo ha trabajado Eric Berne. Es interesante, Francisco, cuando podemos incorporar el yo adulto, el yo padre, el yo niño. A contestar un poco la pregunta de cómo nos dividimos o cómo estamos estructurados. Así es, desde que nacemos hasta que morimos, bien incorporado en nosotros los 3 estados. Y hay muchas definiciones y abordajes, pero que nos gusta tanto presentar porque es muy pedagógico, es muy fácil de entender, de explicar y sobre todo de aplicar en nuestra vida, nos muestra que hay en nosotros 3 personas. Así es. O 3 estados de la misma persona, o sea, la estructura del yo. Es interesante cuando tú puedes, desde qué estado vas a trabajar tus diálogos interiores. Eso es lo que a mí me resulta interesante. Bajo si el estado del yo padre, bajo el estado del yo adulto o bajo el estado del yo niño. Entonces vemos primero que hay un padre, que hay un adulto y que hay un niño. ¿Qué quiere decir esto? Mi padre es igual a mis creencias. Todas las cosas que creemos, hermanos. Que Guatemala es el país más lindo del mundo, que el lago de Atitlán es lo más hermoso que Dios hizo, que el fiambre se come el 1 de noviembre. Esas son creencias que están en el Padre. Son creencias muy chapinas, pero son nuestras creencias. Y así tenemos una cantidad de creencias, tanto nacionales como creencias parentales, de familia, sí, como creencias, digamos, según una profesión, ¿verdad? A veces yo creo como profesional según mi campo, pienso como médico, pienso como terapeuta, o pienso como laico católico, o pienso como maestro, es decir, dependiendo de lo que cada uno, alguien que es carpintero piensa como carpintero, es decir, son creencias. Luego viene el adulto, que son los pensamientos, que es diferente a las creencias. Los pensamientos es cuando estamos analizando algo y estamos produciendo conocimiento, ideas, todo eso son pensamientos. Y el adulto tiene esos pensamientos. Y el niño, que nos encanta a todos, son las emociones. El niño siente, el adulto piensa y el padre cree. Esto es interesante. Usted está viendo este programa. Si lo está viendo en el niño, ¡ala, qué bonito programa, qué bonito fondo! Y Francisco hoy no se puso saco, o de qué estarán hablando. Esas son emociones. O alguien dijo, qué programa tan aburrido, me va a cambiar, pone algo de acción. O sea, esos son niños. En el adulto es pensamiento. ¡Ala, qué interesante esto! Yo no había caído en cuenta de que tengo pensamientos internos y que muchas veces pueden ser buenos o pueden ser malos. Ese está en adulto. Y el padre está en creencias. No, hombre, eso no es psicología, eso no me va a ayudar a mí. Entonces, esa es una creencia, en este caso, contraria a lo que estamos haciendo, sí, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos al diálogo interno. ¿Cómo piensa el padre, el adulto, el niño, Viola? Es interesante, fíjate, Francisco, yo quisiera trabajar en el niño, las emociones, ¿verdad? Y a mí realmente me ha costado mucho trabajar el adulto, creo que manejo más el padre que el niño. Pero por mi trabajo yo he tenido que crecer mucho en el adulto porque sí necesitamos trabajar plenamente el adulto en el momento de la consulta de la terapia. Entonces, el niño es el que expresa emociones. ¿Cuántas veces nosotros, yo como mamá he dicho, es que no me gusta eso, es que yo no sirvo, es que yo no quiero, o ya no aguanto, o yo ya no aguanto, es que yo me siento inútil, es que yo siento y creo que la vida no vale nada. Cuando yo hago esos diálogos internos, en el sentir, en el usar las emociones agradables o desagradables, estoy usando un diálogo interno de niño o de niña, que es diferente cuando yo trabajo un diálogo interno en el adulto, porque el adulto es la lógica, es el razonamiento. Es cuando hablamos de un adulto que está centrado
que está actualizado, que no es robotizado y que llega mucho a saber manejar inclusive una comunicación de doble vía. Una madre, ¿cómo actuaría en el caso de un adulto? Una madre... Esa misma que se estaba quejando, sí, que no aguantaba, que no podía. Imagínate, porque generalmente durante el día vamos a utilizar los 3 estados. Hoy me decía mi paciente, mire Viole, y el adulto, todo el día tengo que utilizarlo. Pues no, porque van a haber momentos en que usted se va a reír de alguna caricatura que ve en la televisión, o de una ocurrencia de su esposo, o de una valla publicitaria de un muñequito que baila y usted casi no tiene niño, y usted dice, ay, qué bonito, pero usted se ríe. Sí, yo me río, porque yo estoy empezando a trabajar un niño libre positivo, porque yo siempre he estado en niño libre negativo, pero el disfrutar un niño libre positivo a mí me cuesta. Me decía ella, ¿verdad? Porque yo manejo mucho el padre y un niño sumiso en negativo. Entonces, mira tú qué interesante el ser mamá y utilizar el adulto con un hijo o con el esposo. Primero, la posición corporal marca mucho el diálogo interno en las personas. Muy bien, y entonces el que está en padre, imagínense ustedes un diálogo interno solo con el padre. Es un padre que regaña, normativo, que está castigando todo el tiempo, vení temprano, la ley, pórtate bien, no vayas a pecar, no vayas a hacer cosas malas, que después te arrepientas. ¿Se dan cuenta? Entonces caemos, porque no podemos detenernos, esto es demasiado precioso para nosotros, pero puede ser aburrido para ustedes y muy largo. Entonces necesitamos, ¿cuál es el diálogo interno? El diálogo interno, usted ve en esta figura, que es un diálogo entre el padre y el niño, Viole, entre el padre y el niño, ese naranja a verde, de padre a niño, o de niño a padre. Y generalmente no se utiliza al adulto. Entonces de la emoción paso al padre, de la emoción paso a la creencia y no hago el pensamiento lógico. Entonces yo recuerdo a alguien que todo el tiempo el papá lo estaba regañando, sí, sos muy tonto, no hiciste lo que tenías que hacer en la vida. El padre, que es la creencia, el dedo punitivo, que es la norma, que señala, es la autoridad. Y aquel niño regañado que decía sí, va agachando. O al revés, el niño que le discute al padre, sí, no me sacas a pasear, no me querés, siempre me tratas mal, nunca me atendés. Entonces hay un regaño del niño al padre. Y el diálogo muchas veces interno es así, vamos caminando en la calle y acabo de tener un problema con el vecino, sí, porque él no me quiere, o es un señor que me cae mal, la próxima vez lo voy a denunciar al Ministerio Público, vamos platicando entre nosotros. Y el adulto, generalmente, desaparecido. Pero también el adulto puede entrar a platicar con el padre, o puede entrar a platicar con el niño, también usted ve ahí las flechas. Cuando esos diálogos internos van demasiado extremos, de un extremo a otro, o si quitando a una de las 3 personas, estamos ante diálogos internos y que son muchas veces negativos, porque ojalá fuéramos haciendo diálogos internos de voy a ser más creativo, voy a hacer una carrera, voy a triunfar en la vida, yo puedo y me siento campeón. Generalmente son destructivos. ¿Cuál es la única manera? Usted puede leer ahí en color rojo, ¿qué es lo único que nos libra de esos diálogos internos? La única posibilidad es mantenerme en el aquí y el ahora, es decir, en el presente y en el adulto. Así es, tiene un diálogo positivo constante. Entonces una señora que empieza a quejarse que ya no aguanta a su familia, que ya no aguanta a sus hijos, eso no le ayuda, y a lo mejor falta mediodía y ya va a ser hora de almuerzo. ¿Cuál es el presente, el aquí y el ahora? Tengo que cocinar porque si no la gente no va a venir no va a encontrar comida. Sí. Se pasa al presente, se pasa al aquí y ahora. Ya desde aquí damos cosas interesantes que nos pueden servir para superar esos diálogos internos. Es interesante, Francisco, esos diálogos internos, entonces podríamos decir que es un hablar consigo mismo, conmigo misma. Es la voz de nuestros pensamientos. Puede ser potencializador o potenciador o limitante. O sea, me puede desarrollar. Así es. O me puede limitar. Así es, me puede limitar la alegría, la paz, la felicidad,
porque el hecho de estar pensando constantemente en un diálogo interno negativo me lleva a la destrucción, a desvalorización y a una baja autoestima. Podemos ver en la siguiente gráfica justamente ese diálogo interno limitante, Sí, Viole. sí, es Ahí hay ideas negativas, por ejemplo, ahí está pensando ella posiblemente en el novio, y ya se pelearon. Entonces lo está recordando, está recordando si él volviera, lo que me cuesta no tenerlo, o en negativo con enojo, ya no quiero saber de él y por qué viene a mi mente. No sabemos lo que ella está pensando. Y entonces, frente a cada nueva experiencia que nos recuerda lo sucedido, reaccionamos de manera negativa. Y de pronto podemos actuar tan negativamente que podemos llegar incluso a tener una enfermedad o a tener un problema de trastorno de conducta mucho más grave. Así es, y vemos que ese trastorno de conducta se va a dar en la ansiedad. Por eso vemos ese muñequito que está midiendo el tiempo, y mírenle cómo está con sus ojitos muy abiertos, y la letra ansiedad, porque la ansiedad anticipatoria es el componente principal de este tipo de dinámicas de pensamiento cuando se han establecido en nosotros, porque el diálogo interno limitante no, como que nos encapsula, Francisco, nos deja ahí con lo que nos decía un señor hace unos días: yo siempre me agredo, me trato mal y no puedo salir de esa situación. Entra en una angustia inicial y esto puede volverse intolerable, Sí, tan intolerable que podemos llegar a un ataque de pánico. Usted ve ahí el ciclo del ataque de pánico, ahora solo lo vamos a mencionar. Sí. Hay un detonador, puede ser que me quede solo, puede ser que de pronto me siento abandonado, Sí. o tengo el temor de enfrentarme a algo desconocido, y eso me detona. Inmediatamente viene una reacción, digamos, emotivo cerebral en mi cuerpo, es el diálogo interno. Me percato de la sensación, en este caso de miedo, de angustia, de ansiedad, y ¿qué pasa? Siento que el mundo se vuelve catastrófico. Teníamos un caso, recuerdo, de alguien que cuando empezaba a padecer el ataque de pánico, para poderse aliviar, se metía a su carro y se ponía en posición fetal, como que era un niño, Sí, con la cabeza y ahí abajo. respiraba tratando de superar el ataque de pánico. Una vez una vecina nos fue a buscar porque tenía ataque de pánico, y lo único que nos mostraba era sus manos frías, sudorosas, Y temblaba demasiado. y temblaba, y nosotros no sabíamos qué tenía. Bueno, esos son los ataques de pánico. Cuando padecemos angustia y ansiedad, desarrollamos un diálogo interno de carácter catastrófico. Sentimos que es lo peor, es una catástrofe, y aparecen los síntomas. Y usted ve que empieza a haber opresión en el pecho, empieza a haber pulso acelerado, mareos, sudoración, e incluso la persona puede quedarse totalmente paralizada. Tras un trauma generalmente viene también un ataque de pánico, ¿verdad? Es muy común, Viole, y yo siento que hoy día padecemos mucho de ataques de pánico. Quizás no con toda esta sintomatología que estamos mencionando, pero cuántas veces ante un examen, ante voy a poner algo jocoso, ante una declaración de un enamorado o una enamorada, ante el miedo de contarle a papá que perdí el curso. Un asalto, Francisco, un asalto. O el estrés que vivimos hoy día de los asaltos. ¿Cómo no vamos a entrar en ataque de pánico? Sí. ¿Verdad? Es importante entonces que lleguemos a este análisis, y aquí tenemos unas preguntas. Tenemos 3 preguntas con las que queremos terminar esta primera entrega de diálogos internos. La primera pregunta es descubrir o preguntarnos si en nosotros hay diálogos internos y si estos son frecuentes. Sí, así Entonces, es lo primero. Vea si usted platica consigo mismo, si ese diálogo entre el padre y el niño, entre su creencia y su sentimiento, o incluso entre su pensamiento y su niño o su adulto, es frecuente, y si es positiva o es negativa. Aquí entramos ya a la segunda. ¿Qué predomina en mis diálogos internos? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy pensando y cuestionando ese diálogo? Y el tercero es... Yo quiero insistir brevemente Sí. un momentito en lo positivo o negativo. ¿Qué predomina más si tuviéramos que poner una balanza? ¿Sus pensamientos son positivos o negativos? Si fuéramos en familia, porque este es un programa familiar, ¿qué pasa en una casa donde predominan más los diálogos internos negativos? ¿Cómo es el ambiente de esa familia? ¿Cómo es el clima de esa familia? ¿Cómo está el ambiente, lo que rodea a esa familia, si solo hay pensamientos negativos de inutilidad, de enojo, O de suicidio también, ¿verdad? La vida catastróficos, no vale, catastróficos, me voy a morir.
imagínense ustedes cómo sería la vida en una familia así. Por eso la tercera pregunta es una respuesta. ¿Vivo en el presente, en el aquí, en el ahora? ¿O por el contrario, vivo en el pasado o en el futuro predominantemente? Creo que es... Esto es común para terminar, hermanos. Sí. ¿Cuántas veces nos anclamos al pasado? Y como repasan los años, uno se va volviendo más del pasado. Hasta decimos, en mi época, Ay, sí. la música de mi época. Qué tiempo tan hermoso. Nos anclamos al pasado. O nos vamos al futuro. Y entonces es muy dado en el joven, cuando yo me gradúe, cuando yo me case, cuando yo tenga mis hijos, cuando tenga mi carro, cuando ya tenga la moto, cuando ya tenga la computadora. Y estamos todo el tiempo planteando el pasado o el futuro. Olvidando el presente, el aquí y el ahora. El aquí Así y el es. ahora. Entonces, en esta entrega, un poco como salida al diálogo que ya descubrimos que lo tenemos, pero que a lo mejor es más negativo que positivo, porque también los hay positivos, pero muchas veces negativos, la salida va a ser, estoy aquí ahora. Creo que es la mejor medida. Trabajar el aquí y el ahora. Y darles gracias, ¿verdad, Francisco? Bueno, Porque el aquí y el ahora nos dice que tenemos el ya tiempo terminamos. completo de terminar el programa. Esperamos que le haya sido útil, nos ha hecho pensar un poco en nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Damos gracias primero a usted por sintonizarnos, por estar con nosotros al canal, Sí, Jesús sí. TV, a quienes nos apoyan, camarógrafos, switcher, todo el montaje, la estructura del canal que posibilita que sobre todo los católicos tengamos acceso a esta información. Y muchas veces, termino con esto, Jesús de Nazaret, nuestra vida cristiana, cursa también por diálogos internos. Así es. Y entonces aquí yo diría que en el acá y en el presente hay que dar una respuesta también a esa interrogante. Y de eso hablaremos en una próxima entrega. Y darles gracias por su atención y por estar siempre en sintonía con nosotros cada semana. Hasta la próxima semana. Dios siga bendiciendo sus días.